Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya acá en Chile son las 20 horas y me comprometí en hacer un en vivo hoy porque creo que ya esto es una necesidad. Saludos, John Johnny. Espero que nos veamos este viernes en se llama nuestra misión. Estamos en la Missio Day, que está funcionando los días, cada 15 días, para que sepas, John. Eh, Estoy este viernes y sábado allá en Santiago, en la, en la comuna que te había señalado, en Loprado, la comuna de Loprado. Bien, estaba diciéndoles que este en vivo para mí ya es una necesidad. Digo una necesidad porque el entusiasmo arminiano de Ashbury ha dejado ver una sorprendente crisis famélica de algunos que hasta hace un tiempo en las páginas de Facebook y de otras se denominaban reformados o protestantes. Me ha resultado inaudita la anemia espiritual que han dejado ver muchos, entre comillas, calvinistas. Esto ha sido como un descubrimiento, es lo que ha dejado Ashbury. Y digo lo que ha dejado porque los últimos informes dicen que hoy se hizo la última reunión abierta de Ashbury. Se terminó. Y el presidente del- de, la, de la universidad indicó que las reuniones tendrán que hacerse en los diferentes templos o capillas, pero ya no seguirá funcionando en la Universidad de Ashbury este, entre comillas, avivamiento. Bueno, les decía que me ha resultado sorprendente, en verdad me ha resultado sorprendente. Tenía una sospecha, con los años fui teniendo una sospecha que este aparente avivamiento de, del calvinismo en Latinoamérica estaba siendo en realidad un entusiasmo por las doctrinas de la gracia. Y lo que ha quedado, lo que ha dejado, nuevamente les digo, este mal llamado avivamiento en Ashbury, es la anemia espiritual de muchos calvinistas que anhelan tener un Ashbury en sus congregaciones. Y incluso lo han dicho, que a ellos les gustaría que este tipo de avivamiento se tuviera en sus congregaciones. ¿Qué es lo que es una anemia? La anemia es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad que afecta gravemente la salud y también se aplica el término anémico a quien está desnutrido. Y esta desnutrición puede terminar en una condición famélica, ¿ya? Y por eso digo que Ashbury es un fenómeno que ha dejado en evidencia que entre las filas de las congregaciones reformadas hay muchos hermanos, hay muchos líderes, hay pastores y increíblemente teólogos también, anémicos y hambrientos, a pesar de que supuestamente, ahora yo digo esto así, supuestamente, ellos han consumido las doctrinas más nutritivas de la iglesia, las doctrinas más vigorosas de la cristiandad, creo que están expuestas en las confesiones reformadas. Y estos consumidores han dejado ver que no les satisfacieron las doctrinas de la gracia y esperan tener en sus congregaciones un Ashbury personal, un Ashbury congregacional. Pablo en varias ocasiones, voy a mencionar algunas citas, la primera carta a Timoteo 1:10, otra cita, segunda carta a Timoteo 4:3, Tito capítulo 1 versículo 9 y Tito capítulo 2 versículo 1, Pablo en esos versículos que les he dado califica a la doctrina como sana doctrina.
o doctrina sana. Esto significa entonces que la ortodoxia o la doctrina correcta produce una vida cristiana saludable cuando la doctrina es sana. Doctrina sana equivale a vida cristiana saludable. Ortodoxia, doctrina correcta, genera una ortopraxis, una conducta correcta, y también genera una ortopatía, una actitud, una emocionalidad, un sentimiento correcto. Y Pablo llamó a la doctrina apostólica sana doctrina. Entonces, no es anémica la doctrina cristiana, no es anémica, ni es famélica, como se ha dejado ver en esta hambre de algo de parte de quienes son, vuelvo a decir, supuestamente buenos consumidores de la sana doctrina. Bueno, la doctrina cristiana, entonces, según la expresión calificativa de Pablo, sana doctrina, genera salud. La doctrina cristiana y apostólica, la ortodoxia, va a generar bienestar. Claro, va a generar salud mental. La sana doctrina genera salud emocional y la sana doctrina genera salud espiritual. Por eso me asombró mucho, y por eso he hablado mucho estos días y he escrito harto también sobre el tema. Me asombró que el fenómeno de Asbury esté dejando en evidencia o haya dejado en evidencia tanto creyente enfermo, tanto creyente desnutrido, tanto creyente hambriento, y más todavía cuando estos creyentes, reitero, forman parte de las filas de quienes dicen tener sana doctrina o buena doctrina, de aquellos que dicen estar fundados en las saludables doctrinas de las Escrituras. De manera que me dirijo entonces principalmente en este en vivo, me dirijo principalmente a ustedes, hermanos, protestantes o reformados, que quieren comer la sustancia de Asbury. Me dirijo a ustedes ¿para qué? Para hacerles volver, para llamarlos a volver. Ustedes tienen que volver, hermanos, a la vitalidad, a esa fuerza, a esa energía, a esa mesa abundante de vitaminas que está para nuestro consumo espiritual en nuestra doctrina. Y hoy día en específico les hablaré del abundante plato que encontramos en el Catecismo de Heidelberg. Quiero llamarlos a volver, hermanos, a la sana doctrina que está declarada en nuestro documento confesional de Heidelberg. En específico, este catecismo, que es un hermoso catecismo no solo en la doctrina, sino también es un hermoso catecismo respecto a lo pastoral, porque este catecismo estuvo bajo la supervisión de dos importantes hombres de la Alemania del 1536, perdón. Estuvo a cargo de Zacarías Ursino, que era el profesor de teología, y de Gasparo Leviano, que era el pastor de la capilla allá en Heidelberg. Y este catecismo del que les estoy hablando ha nutrido por siglos, por 500 años, el espíritu y el alma de nuestra iglesia cristiana. Y voy a mostrar cómo las verdades del catecismo de Heidelberg son suficientes para avivar el alma. Por ejemplo, si tienen su catecismo, ojalá lo tuviesen al alcance, les voy a invitar que abran la pregunta 1. En la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo,
la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg. Esta pregunta nos da como plato de entrada 6 cosas. Como plato de entrada. Estoy hablando de la primera pregunta de este hermoso texto doctrinal. Primero, nos entrega una clara identidad, nos da sentido de pertenencia. Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Es decir, quien estudia el Catecismo de Heidelberg va a encontrar quién soy y a dónde voy con toda certeza. ¿Quién soy y a dónde voy? Una segunda cosa de la pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg es que disfruto de una satisfacción absoluta en Cristo, que dio total satisfacción a la ley de Dios en mi nombre. Si Dios está satisfecho con Jesús, yo también debiera estar satisfecho en Él. El texto es muy claro al señalar, me libró, hablando de Cristo. Hay un problema con la grabación, me dice, ¿hay mal sonido? Estoy preguntando por si acaso. John dice que parece que se está repitiendo la grabación. No, solamente estoy haciendo en vivo. Bueno, vuelvo para que no perdamos el hilo de la riqueza que hay en el Catecismo de Heidelberg cuando dice respecto a Jesucristo. Respecto a Jesucristo. Dicen que escuchan bien los otros hermanos, hermano John. Dice entonces, satisfaciendo, hablando de Cristo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Disfruto entonces en la doctrina del Catecismo de Heidelberg de una satisfacción absoluta en Cristo, porque Él dio total satisfacción a la ley de Dios en mi nombre, tanto en la expiación como en la justificación. Y si Dios está satisfecho entonces con Jesús, yo también debiese estar satisfecho con Cristo. Una cuarta cosa que encontramos en el Catecismo como un plato de entrada nutritivo es el gozo de seguridad y de cuidado diario y providencial que me entrega Cristo el Señor. Me guarda de tal manera, dice la pregunta 1, que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Por lo tanto, encuentro en el Catecismo de Heidelberg, en sus doctrinas, en sus enseñanzas, gozo. Ese gozo que viene de la seguridad, del cuidado diario, providencial, que me entrega Cristo todos los días. Como quinto elemento está que gracias a Cristo tengo seguridad de salvación, lo que me hace muy, muy intensamente feliz. Muy, muy e intensamente feliz. Dice así el Catecismo. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna. Es lo que nosotros enseñamos en nuestras iglesias como la perseverancia de Dios en mantener salvo a los que ya somos salvos. Eso claro que me da mucha seguridad de salvación y me hace muy, muy feliz. Y como sexto elemento de la pregunta, solo de la pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg, es que tengo al Espíritu Santo dentro de mí como el motor inagotable que me da poder e impulso todos los días para hacer la voluntad de Dios. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. En la pregunta número 2 del Catecismo de Heidelberg, la doctrina que aprendo en mi catecismo me da consolación y me da razones para vivir y morir santamente. Para vivir y morir santamente, hermanos. Dice en la pregunta número 2, ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir santamente? Respuesta, 3 cosas debo saber. La primera, cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda, de qué manera puedo ser librado de ellos. Y la tercera,
la gratitud que debo a Dios por esa liberación. Las tres columnas presentadas en el Catecismo de Heidelberg son el itinerario de la vida cristiana. Primero, me doy cuenta de mi horrenda miseria y condición. Segundo, aprendo en mi catecismo cómo Dios me libra de esta infernal miseria. Y número 3, me orienta para vivir una vida de feliz agradecimiento a Dios que me salvó de todas las miserias del pecado por medio de Cristo, tanto en la justificación, donde me libra de la culpa y condenación del pecado, como de la santificación, que es obra del Espíritu en todos nosotros los creyentes. Esto entonces, para mí, queridos hermanos, revoluciona mi vida. Aprendo de mi condición caída, aprendo de la gracia redentora, y me encuentro en lo que sigue a ello, la gratitud y amor hacia mi Redentor. Por lo tanto, yo hoy, como todo cristiano de esta fe, lo que estamos haciendo todos los días es vivir agradecidos de Dios y su Hijo Jesucristo por lo que hizo por nosotros para liberarnos de la miseria en donde estábamos. No necesito, yo en lo personal, no necesito un avivamiento. El saberme amado por Cristo, el saberme seguro de mi salvación, el saberme habitado por el Espíritu de Dios para mi regeneración, para mi santificación, me tiene avivado todos los días de mi vida. Y todos los días de mi vida vivo para tener gratitud hacia el Señor. Si leemos la pregunta 18 de nuestro Catecismo de Heidelberg. Pregunta 18 dice: ¿mas quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Respuesta: nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia o justificación, santificación y perfecta redención. Entonces, ¿qué aprendo en la pregunta 18 de mi catecismo? Aprendo que yo estoy completo en Cristo. Nada me falta en Él. Dios me ha dado en Cristo sabiduría, justificación, santificación y me ha dado perfecta redención. No se puede estar, hermanos, en una mejor posición que la que nos ha dejado Cristo, nuestro sustituto. No tenemos que olvidar ni ignorar que lo que Dios ha dicho de Cristo, lo ha dicho de mí. Cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, lo dijo de mí. ¿Cómo podría yo ofender a Dios diciéndole que aún, habiéndome dado toda riqueza espiritual en Cristo, aún estoy famélico y anémico y siento que me falta algo? No te olvides que Cristo es tu sustituto. Es decir, lo que Dios dice de Cristo, nuestro sustituto, lo dice de nosotros. Cuando Dios declaró justo a Cristo y lo resucitó, fuimos justificados todos los creyentes, porque Cristo fue nuestro sustituto. Y si Dios ha dicho de Cristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, eso es lo que ha dicho de nosotros sus hijos. Entonces en Cristo estoy pleno, no falta nada en Él. En la pregunta 28, vamos a la pregunta 28. Dice así: ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Respuesta: que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos, y tengamos en el futuro toda nuestra esperanza puesta en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada ni moverse sin su voluntad. En la pregunta 28, hermanos, todo tiempo que tengamos que vivir está en manos de Dios, y cualquiera que sea este tiempo, de escasez, de abundancia, de gozo o de tristeza, ese tiempo está en manos del Padre. Siempre está en manos del Padre, sean tiempos de adversidad o tiempos de prosperidad,
siempre estamos seguros en las manos del Padre y siempre estamos cercados por su soberanía y por su gloriosísima providencia. En el caso de los cristianos, siempre estaremos bajo el cuidado amoroso del Padre, y esa certeza que da a nuestro corazón y a nuestro espíritu, sino paz, gozo y una quieta y profunda confianza. Esta doctrina de la pregunta 28 del Catecismo de Heidelberg, al meditarla, al leer todos los textos bíblicos presentados en la respuesta, esta doctrina va a dar tranquilidad al alma y me llena de agradecimiento al amor protector de mi Padre. No se puede estar más lleno de tranquilidad que al conocer que Dios tiene el control de todas las cosas y que ese control nos beneficia a nosotros, los hijos de Dios. En la pregunta 49, vamos a la pregunta 49 del Catecismo de Heidelberg. Pregunta 49, dice así: ¿qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? Primero, que Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. Segundo, que tenemos nuestra carne en el cielo para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que, siendo Él nuestra cabeza, nos atraerá así como miembros suyos. Tercero, que desde allí nos envía su Espíritu como prenda sustitutiva, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiero enfocarme solamente en el tercer beneficio que se menciona en la respuesta a la pregunta 49. El beneficio que recibo en la ascensión de Cristo es la regeneración y la morada del Espíritu Santo, que desde allí nos envía su Espíritu como prenda sustitutiva, por cuya virtud o poder buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios ha puesto en mí, en ti y en todo genuino creyente su Espíritu Santo para que Él me una y me conduzca a Cristo, quien es la fuente de la vida cristiana. Este motor interno, porque eso es el Espíritu Santo, el motor interno me guía, me impulsa, nos impulsa hacia las cosas espirituales. La tarea del Espíritu Santo en nosotros es mantenernos activos, energizados y revitalizados, y siempre está conduciéndonos nuestra vida a la vida cristocéntrica, a continuar, como diría John Bunyan, este peregrinar a la ciudad celestial. En la pregunta número 53, dice: ¿qué crees del Espíritu Santo? Qué buena pregunta, principalmente para este tiempo tan convulsionado de Asbury y de cualquier otro avivamiento que se diga que se ha levantado en el mundo. Bueno, ¿y ustedes, hermanos reformados y protestantes, qué creen del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que creen del Espíritu Santo? Nosotros lo definimos claramente en la pregunta 53 y su respuesta, que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, y que también me ha sido dado para que por la verdadera fe me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Esto es lo que creemos nosotros del Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo recibo todos los beneficios y riquezas que hay en Cristo, el Espíritu Santo que me nutre de Cristo, y también como el Espíritu morador, porque eso es el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en nosotros individualmente como miembros del cuerpo de Cristo y colectivamente como iglesia, como templo de Dios, me consuela y queda conmigo para siempre. No tiene que descender, no tiene que haber otro Pentecostés, hermanos. Por favor, no nos equivoquemos. Él nos ha sido dado una vez y para siempre. Así entonces, por este Espíritu que nos lleva a Cristo, hay vida abundante en ti, hay vida abundante en mí. No sufro bajo ningún punto de anemia espiritual. El Señor dijo
que todos los que comiéramos de él y bebiéramos de él no tendríamos hambre ni sed jamás. Jamás. Y por último voy a compartir la pregunta 65. Podría haber varias preguntas del Catecismo de Heidelberg, pero para la intención de este en vivo quise elegir estas. Pregunta 65. Entramos al terreno de los sacramentos. Si solo la fe nos hace participantes de Cristo y de todos sus beneficios, dime, ¿de dónde procede esta fe? Respuesta, del Espíritu Santo, que la enciende en nuestro corazón por la predicación del Santo Evangelio y la confirma por el uso de los sacramentos. ¿Qué hace entonces, según la pregunta 65, el sacramento? La renovación de mi fe está suplida por Dios. El objetivo del sacramento es renovar mi fe. Dios renueva mi fe, renueva mi devoción por la predicación continua del Evangelio que debería predicarme claramente mi pastor, y yo como pastor debo hacer eso con mi comunidad, que Dios me ha puesto a alimentarla y a cuidarla. El Señor renueva mi devoción por la predicación del Evangelio y por el sacramento de la mesa del Señor. Renuevo mi relación con Cristo en cada mesa del Señor, donde Cristo se me da. Él se me da mediante la palabra sacramental. El Señor se me da a mí y a ti cada vez que vamos a la mesa del Señor. Allí se renueva nuestra fe. Dios me ha suplido lo necesario para revitalizar mi fe. La Biblia, el Evangelio y el sacramento. En la pregunta 81, dice así nuestro catecismo: ¿quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor? Tan solo aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados y confiando en ser perdonados por el amor de Cristo, y en que las demás flaquezas quedarán cubiertas por su pasión y muerte, y que también deseen fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten, de verdad comen y beben su condenación. ¿Para qué Dios nos dejó el sacramento? ¿Para qué Cristo nos dejó el sacramento? Para renovar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para mejorar nuestra vida. Así que, hermanos, creo que estas pocas lecturas de nuestro catecismo de Heidelberg son suficiente evidencia que en nuestra alacena tenemos bastante alimento para nutrir nuestra fe. Tenemos bastante alimento y material para combustionar nuestra devoción a Cristo. Así que les invito, hermanos, a no dejarse desviar de la sana fe a la que vuestros padres nos han entregado, les han entregado a ustedes y a mí. Les invito a volver al catecismo, a la catequesis, volver a la sana doctrina que llena nuestra alma de consuelo y de vitalidad. Hermanos, la reforma debe continuar. La reforma debe continuar sin desviarse, porque las doctrinas de la reforma son la expansión de las doctrinas que dan satisfacción y salud a las almas que sufren hambre y anemia espiritual. Querido hermano, entonces, querido hermano protestante, querido hermano reformado, vuelve a tu catecismo. Él te llevará a las principales doctrinas de las Escrituras, en esas verdades gloriosas que se nos revelan en nuestra expresión y en nuestro documento donde está expresada nuestra fe. Esas verdades gloriosas no tendrás, después de estudiarlas, de meditarlas, de ingerirlas, no solo de tenerlas aquí en la memoria, sino también meditarlas en el corazón. Esas verdades gloriosas, por ellas no tendrás más hambre y no tendrás sed jamás. Muchas gracias por haber estado este rato acompañándome en esta breve ponencia que tiene por título Verdades que avivan el alma. El objetivo de esta ponencia ha sido que tú vuelvas al catecismo que por 5 siglos ha dado consuelo y vitalidad
a la iglesia, incluso antes que la Biblia fuera traducida al idioma común del pueblo y que estuviera en manos de toda persona. Fuimos enseñados a través de este documento doctrinal que, lejos de estar fuera de la Biblia, es totalmente escritural. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo con cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Usted, querido hermano, y yo somos cristianos que tenemos una clara identidad. No perdamos esa identidad por personas que se encuentran famélicas y que se encuentran hambrientas porque aún no han encontrado al pan de vida y al agua que quita toda la sed. Gracias al Señor por la herencia que nos ha entregado. Gracias por la formación que nos ha dado a través de nuestros pastores. Gracias al Señor por el avivamiento que nunca se va a apagar, que exalta las doctrinas de la gracia. Chao, que estén muy bien.